Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Saraí Juárez Mateos. Soy alumna de la Universidad IEU. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. La siguiente presentación es sobre mi protocolo de investigación. El tema que voy a investigar es análisis de la Procuración de Justicia Mexicana en casos de violencia familiar en San Felipe y Gachín, enfatizándonos en la violencia familiar. Las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia de cualquier tipo, como son la psicológica, la social, la económica, la patrimonial. En la violencia familiar es un problema social, el cual no solo afecta a quienes agrade, sino a quienes conviven con una persona que es agredida, se agrade. En la introducción voy a hacer la presentación de mi trabajo, que abordaré sobre la infancia, o sea, sobre la violencia familiar en la comunidad de San Felipe Yegachín, una comunidad de usos y costumbres en los que abordaré mi proyecto. Colectar información con, con los habitantes de la comunidad, principalmente en madres y niños. El planteamiento del problema es sobre la violencia familiar se define como una relación abusiva que caracteriza el vínculo familiar donde cualquier miembro puede ser víctima o agente y sobre todo sobre los derechos que tiene como persona. En San Felipe y Agachín se ha identificado la necesidad de brindar asesorías a sus habitantes. Para ese presente estudio se encuentra en el derecho familiar y cómo se puede erradicar la violencia familiar en la comunidad. La justificación se divide en teórica, metodológica y personal. En lo social, el estudio es necesario debido a la prevalencia de violencia familiar, como es en la comunidad de San Felipe y Gachín, donde mujeres y niños no conocen sus derechos o cómo actuar frente a una violencia o agresión. Pero vamos a proporcionar espacios de asesorías y actividades donde pueda haber dinámicas familiares para prevenir la violencia familiar. En la teórica se investigarán temas relevantes de violencia familiar sacando información importante de libros, revistas, sitios donde nos arroje información sobre el proyecto, para así tener una información sobre el proyecto que vamos a llevar, centrándonos hacia dónde queremos llegar. En la metodología, hay actividades que buscan favorecer entornos de convivencia y facilitar ambientes de aprendizaje y descubrimiento de las actividades. En lo personal, la violencia familiar es un fenómeno persistente en México. Sin embargo, la situación se complica en comunidades rurales, como lo es en San Felipe y Agachín, donde factores como la educación, la economía, las reglas, las culturas, las tradiciones y la falta de recursos institucionales afectan. Los objetivos de investigación se dividen en dos, en los generales y en los particulares. En los generales vamos a generar pláticas sobre la violencia familiar y sus efectos en el desarrollo de los menores, así como elaborar talleres donde participen los padres con los hijos, promoviendo los derechos que tiene cada persona, enfatizándonos más en los niños. En los particulares vamos a prevenir lo que es la violencia familiar de género y promover el derecho de una vida sin violencia como parte de los derechos humanos de las mujeres y los niños. Continuar con las actividades de salud, como juegos, prácticas en las participaciones de madres e hijos, donde mujeres y niños que vivan violencia extrema encuentren un espacio que les brinde protección y orientación legal. En la hipótesis o preguntas de investigación, implementaré talleres y asesorías sobre los derechos y prevención de violencia familiar,
Las madres de hijos en la comunidad San Felipe y Gachín estarán mejor informados y preparados para prevenir situaciones de abuso que lo generan un impacto positivo en la dinámica familiar, el respeto en casa y las escuelas, además encontrar una estrategia jurídica donde tomar acciones que permitan la restricción de derechos en la comunidad. Algunas preguntas importantes que estoy elaborando en las preguntas de investigación es cómo abordar la procuración de justicia de la violencia familiar en comunidades San Felipe y Gachín. Alguna otra es cuáles son las principales limitaciones y desafíos legales en la problematización de medidas de protección y qué logros se pueden obtener para que los padres de familia en cuanto al desarrollo de sus hijos e hijas. En mis variables están las variables independientes y las variables dependientes. En las independientes voy a dar asesorías, talleres sobre derechos y prevención de violencia. En las independientes, nivel de conocimiento de derechos y respeto entre los miembros de las familias en San Felipe y Gachín. El marco referencial se divide en tres: marco contextual, marco teórico, marco metodológico. El marco contextual es ubicación espacial, microentorno y macroentorno del fenómeno de investigación. En teórico, bases de datos para construcción del marco teórico, conceptos de construcción, construcción de marco teórico, conceptual. En la ubicación del proyecto se está desarrollando en San Felipe y Agachín, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, una localidad a 20 minutos de Miahuatlán. Es una comunidad que se rige por sus usos y costumbres. Una comunidad de aproximadamente 500 habitantes, las cuales son 250 hombres y 250 mujeres. En el proyecto de análisis de la Procuración de Justicia Mexicana en casos de violencia familiar, en San Felipe y Agachín se cuenta con apoyo de las madres de familia y niños de 0 a 5 años. Al mismo tiempo se encuentra con el apoyo del municipio para cualquier recaudación de información que queramos obtener o algunas participaciones de la comunidad. En el macroentorno del fenómeno de investigación se divide en tres: en políticos, sociales, tecnológicos. En los políticos son los cambios, lo que nos podría afectar serían los cambios políticos. Siempre afecta a un proyecto al saber si es un cambio de gobierno, seguirán siendo el mismo apoyo o se cuenta con el principal, con el principio del proyecto. En los sociales, algunas madres que no dan apoyo, algunas, como en lo social, es en algunas madres que no podrán apoyarnos en la información que necesitamos por la situación de su trabajo o el tiempo que tengan. En lo tecnológico, afectaría en no contar con estadísticas o información necesaria desarrollada en computadoras, las cuales se encuentran en las aplicaciones, como es tener la información que se recabó por computadora y que nos haya fallado la luz, lo técnico. En lo teórico, nos dice Huitrón Fuentes Villa, dice, es tan importante la familia que sin ella no sería posible el mínimo de convivencia que requiere la perpetuación de la especie humana y del Estado. Así, la forma del mismo sea primitiva o tenga la complejidad del moderno. También nos dice Fresuel Lunch, la violencia familiar en el sentido amplio de las distintas formas de relación abusiva caracterizan de modo permanente o cíclico al vínculo intrafamiliar, puede comprometer a cualquier miembro de la familia, independientemente del sexo o de edad, como agente o víctima de la relación abusiva. Sin embargo, las mujeres y los niños son las víctimas más comunes de la violencia familiar. Precious nos dice que la idea que el hijo es propiedad de un progenitor existe en nuestro sistema de valores e implica que estos tienen el derecho a actuar y utilizar el castigo como medida disciplinaria ante el niño cada vez que lo estiman conveniente, situación en la que por
por ser un asunto privado, nadie puede ni debe intervenir. El marco metodológico, el diseño de investigación es buscar información y enfocarnos más en niños y niñas de la comunidad de San Felipe Yegachín, fortalecer sus valores, derechos de cada persona. Para ello se llevará una investigación de niños y niñas que habitan en la comunidad. Para tener contemplados los métodos y técnicas se llevarán en el proyecto, que se llevarán en el proyecto. El tipo de investigación que voy a hacer es cuantitativo, llevando a cabo diseño de investigación experimental y diseño de investigación diagnóstica. En los alcances está, este estudio se enfocará en madres y niñas de la comunidad de San Felipe y Yegachín. Se espera mejorar su comprensión de los derechos familiares y reducir la violencia intrafamiliar, principalmente en niños, a través de talleres, asesorías, explorando el fenómeno para poder tener un primer acercamiento en la comprensión de sus características. El método que se utilizará en el trabajo es de tipo inductivo, ya que se necesita un análisis de información en base a datos obtenidos directamente de la población. Son como encuestas, pláticas o la información que podamos recabar con la comunidad. Las técnicas de instrumentos que voy a utilizar serán de observación y entrevistas, realizando cuestionarios directos para obtención de datos más veraz. Se utilizará la observación por medio de una guía y permisos solicitados a las familias para analizar el comportamiento en actitudes que se expondrán. En el análisis se divide en universo, población y muestra. En el universo es la población del año 2020 en San Felipe de Achín, eran de 502 habitantes, de los cuales son 502 mujeres y 252 son mujeres y 250 son hombres. De esta población, 186 son mujeres mayores de 15 años y 180 hombres mayores de 15 años. La población se trabaja únicamente con mujeres. En este proyecto se va a trabajar solamente con mujeres que cumplan con los siguientes criterios de inclusión: ser mayor de 18 años, tener al menos un hijo menor a 5 años. La muestra de la población en el proyecto que estoy presentando, son más o menos 25 mujeres bajo consentimiento informado que son mayores de 18 años con al menos un hijo menor de 5 años. En el análisis de interpretación de datos, los resultados obtenidos se graficarán al resultado de acuerdo al comportamiento de los adultos con respecto a los menores. Si la interpretación nos arroja una mala interacción, deberá de promoverse la inclusión de los niños menores de 5 años en las actividades con los padres en los cuales los principios de integración padre-hijo deberán de ser presentes en todo momento, deben estar presentes en todo momento. Mi cronograma de actividades va a ser el proyecto, va a ser presentado, bueno, se iniciará de una vez ya presentado y planteado y que la acepten los habitantes de la comunidad. Es cuando ya daré de inicio, más o menos estoy programado para octubre y finalización para marzo, de una duración de 6 meses a partir de la autorización de la comunidad.